a la ciudad de Quito porque teníamos a las 3 de la tarde una reunión con el señor superintendente de bancos, quien tuvo el acierto de recibirnos con 5 altos funcionarios de esa entidad, quien detenidamente escuchó nuestros planteamientos con respecto a la pretendida intención que tiene el Banco de Pichincha de fusionarse con el Banco de Loja. Argumentos de orden legal dieron lugar para que el señor superintendente anotara cada inquietud nuestra y preocupación, lo cual realmente fue muy importante porque manifestó su afán de servir y de revisar muy bien la ley para que en este caso no se cometa ninguna clase de abuso ni violación a la reglamentación establecida en la ley máxima como es el Código Monetario Financiero. Luego, al otro día, reforzamos, en este caso, otra reunión con el señor Contralor, quien, un lojano realmente de magnífica postura dentro de su profesionalismo institucional, quien también igual se interesó muchísimo por revisar lo que está aconteciendo en este caso en la pretendida fusión. Entonces, yo creo que fueron reuniones de alto nivel, muy importantes y oportunas, tomando en cuenta de que la amenaza todavía persiste, y de esa manera creemos que con estas intervenciones el Banco de Pichincha verá ya de otra manera la posición que tenemos nosotros los accionistas minoritarios para en realidad atreverse a tomar una medida de esa naturaleza que resulta ser definitivamente inapropiada, inaplicable e ilegal. Fíjense lo que dirá el dueño del Banco del Pichincha, ¿no? Dirá, bueno, Loja es otro mundo, ¿no? Hay gente muy preparada, es muy solvente, muy unida, no va a ser fácil con esto. Y le vamos a dejar por miedo o por cariño o por reconocimiento de ver cómo defienden lo que es de ellos, han de decir, ¿no? Entonces yo creo que hay que darle luz verde a este banco y no lo vamos a molestar, pero por todas las cuestiones que ustedes están haciendo, en todo caso también, ¿no? Pero creo que se va a resolver ese problema favorablemente a Loja Economista. Esperemos que así sea. Nuestra esperanza es esa y creo que se ha agotado todo el recurso en este caso de trámites y además de justificar con la ley lo inconsulto que resulta que esta medida siga avanzando. Pero bueno, usted sabe, estamos luchando frente a un poder económico muy grande y que tiene esas intenciones tomando en cuenta las características del banco que son muy atractivas para ellos y además porque ellos requieren solucionar un problema legal. Entonces, si continúan ellos como accionistas del Banco de Loja, van a seguir, en este caso, reñidos con la ley, lo cual parece que ya no les permiten las autoridades que están actualmente rigiendo las instituciones, en este caso bancarias. Ya, muy bien. Superamos eso porque, claro, usted dice algo que es importante. La amenaza no se ha superado todavía. Natural. Pero ahí lo vamos a dejar. Economista, el objeto de la entrevista era para tratar este tema de la eliminación de los subsidios al diésel y de manera casi simultánea la convocatoria a una consulta y a una constituyente, ¿no? Para armar una constituyente en el Ecuador de nuevo. Entonces ahí sí ya estamos hablando en otro terreno. Hay un fenómeno bien interesante, créanme que usted y yo no lo hemos vivido así fácilmente. ¿Cómo es que un gobierno elimina ese subsidio a la par ofrece compensaciones a los sectores posiblemente afectados y todo queda en absoluta paz y tranquilidad? Obviamente quienes salen a la protesta no son los sectores afectados, sino los agitadores de profesión. Pero concomitantemente a ello se presenta una
una consulta, y eso no lo hace cualquiera. Yo no lo he visto, porque ¿cómo es que si hay una medida que afecta? La consulta es una medición popular. ¿Cómo es que el gobierno se atreve a hacer esas cosas? ¿Cómo lo ha hecho? ¿Y cómo es que lo va superando? ¿Cómo logró que no pase nada en el Ecuador en cuanto a los subsidios? Me refiero, no pase nada en el sentido de que los sectores afectados directamente lo toleraron, economista. A ver, la permanente presentación de ciertos analistas señalan que debió o faltó por parte del gobierno que en este caso se hable con más claridad y que este tema esté precedido de la explicación pedagógica del tema, en este caso de la eliminación del subsidio. Yo diría que más bien el gobierno estuvo muy preparado, en este caso para adelantarse a muchos hechos que hoy se los está viendo que están saliendo bien librados. Mire, la presencia mismo del señor presidente en la Tacunga, la opinión pública de muchos analistas con respecto a este tema, donde técnicamente están demostrando de que para el país era insostenible definitivamente mantener este subsidio, que ha causado un daño al Ecuador, o no daño, sino más bien, en este caso, una suma de endeudamiento de alrededor de 60.000 millones, porque eso ha representado el subsidio desde el año 1974. Y cuando se ha comprobado hasta la saciedad que el subsidio, el beneficiario principal, no era el quintil más bajo de la población de pobreza, sino más bien estaba centrado a beneficiarios como son, en este caso, los contrabandistas y los mineros, en este caso, ilegales, que en las provincias, mire, de Zamora, Chinchipe, tenían un consumo realmente exagerado, ¿no? Y entonces, frente a todas estas fallas que existían para el país porque tenía que salir del mismo erario nacional los dineros para poder suplir la diferencia entre lo que cuesta el combustible del diésel a tener que recibir el gobierno, era en perjuicio de todos los ecuatorianos y en beneficio de muy pocos. Entonces, ahora, economista, solo perdónenme la interrupción, que la sea pertinente. No es que los mineros van a dejar ilegales o legales van a dejar de consumir el combustible. Lo que van a hacer es que van a pagar el precio justo. Eso es todo, sí. ¿Sí o no? Nada más. Y mire, ¿y ese dinero a dónde va? ¿Y ese dinero a las arcas estatales, que es de todos los ecuatorianos. O sea, no es que nos están perjudicando y robando. Yo creo que ahí los conceptos están errados. El Estado es de todos los ecuatorianos. Lo que se está poniendo es un ordenamiento del manejo, en este caso, del dinero que se estaba fugando por agujeros que eran evidentes y que todos los conocíamos. Entonces, aquí hay una clase política, ¿no?, conservadora, que no quiere salir de lo mismo de siempre, o sea, que quieren que les manejen quieren conservar las canonjías, contradiciendo mucho incluso lo que ellos pregonan y la filosofía del no consumo, por ejemplo, del producto fósil, por decir. Es una contradicción, pero por otro lado, ellos lo defienden al producto fósil. Entonces, ¿qué no quieren? ¿O lo uno o lo otro? ¿O qué mensaje están tratando de llegar? A las clases pobres, que la subida del combustible es inflacionario. Perdóneme. Lo que ocurre es que esa es la idea que se ha vendido toda la vida. Que si sube el precio del combustible, sube todo. Es demostrable técnicamente que no es así. Lo que sube la inflación, en este caso, ¿no?, es, por ejemplo, un manejo monetario, como antes existía en el tema de una inflación monetarista, que eso sí era producto de la devaluación, donde ahí sí tenía un efecto general absolutamente en el mismo porcentaje que se devaluaba. Eso es otra cosa. Pero lo que es de un producto de los tantos que consumimos los ecuatorianos, que tenga una incidencia directa en lo que nosotros consumimos del día a día, es una falsedad. Yo incluso me había permitido dar un ejemplo que hasta TC Televisión la replicó, y muchos otros analistas, como
economista de AGIC, también la acogió muy bien, donde yo ponía el ejemplo del traslado de un tracto camión con 400 quintales de papas, desde la ciudad de Quito a la ciudad de Guayaquil, donde se consumen 130 galones de combustible. Si el alza es de $1, ¿no? Eso representa $130. Y si usted eso lo divide para 400 quintales de papas, eso apenas representa 0.32 centavos por quintal. Y si eso aún usted lo divide por 100 libras que tiene el quintal, sale cada libra en 0.00325, o sea, menos de un centavo. Sí. ¿Tiene incidencia acaso ese centavo en la inflación? Y con otra demostración adicional, el año pasado, no nos olvidemos que subió el combustible, y claro que subió en el mes, donde la gente se aprovecha, los vivarachos, donde se produce la escasez intencional de quienes justamente pregonan la lucha contra estas alzas, para que ellos, para sembrar en el mercado un caos. Entonces, cierto es que ese mes podría ser por la escasez, no por otra razón, ¿no? Por la escasez y por los típicos que se aprovechan de la viveza criolla, para poder, en ese mes, hacerlo tal vez que suba el precio de una forma forzada, porque la escasez, la falta de oferta produce naturalmente una mayor demanda. Claro, el día de ayer comentaba que, antes de ayer, conversé con un técnico de Tomebamba y él me lo explicaba en cambio por kilómetro. Y viene a hacer exactamente lo mismo que usted decía. Exacto. Y comentaba que con un amigo empresario, nuestro amigo, que yo se lo voy a comentar, quién es, él fue el primero en que me dijo, nos encontramos en Supermax, dijo, un trailer de estos que trae los alimentos para acá, la carga para acá, ¿tú crees que le va a incidir, va a subir un centavo? No te va a subir un centavo, porque no es una cosa que le vaya a afectar. Dijo, no va a incidir mucho. Digo, ¿pero por qué? Mira, tú tienes que ver lo que produce, cuánto transporta y cuánto es lo que consume de combustible. Y la incidencia es ínfima. Totalmente. Y mire, y esto yo lo hablo con fundamentos, porque yo tengo una pequeña empresa de transporte. Y justamente traslado productos desde la ciudad de La Tacunga al puerto de Guayaquil. Así. Entonces, mire, nadie más que yo soy el afectado de forma directa, porque a mí me toca en este caso hacer carga. Pero la incidencia que tiene en el producto es mínima, como le estoy explicando. Vea, entonces, son cuestiones solamente de un manejo político que, claro, aquí se aprovechan estas fuerzas opositoras, porque son las oportunidades calvas que se les presentan para ellos, de todas maneras, debilitarlo a su oponente, porque nosotros como vivimos lamentablemente en esta falsa democracia, donde creemos que hacer oposición es guerrear hasta votarlo, si es posible, al gobierno, ¿no? Sin fundamentos, pero con el ánimo exclusivamente de decir, no, hay que deponerlo para estar nosotros. Es que si no estamos nosotros, no está nadie. Y con otra aclaración, que frente a la situación presupuestaria de déficit que viene arrastrada desde el 2014, que nadie me venga a discutir que era inevitable esta eliminación de subsidios, porque ya vamos 11 años, vea usted, con este déficit y atrasándonos en todas las partidas presupuestarias en el tema de la salud, de la educación, de la vialidad y de todos estos rubros que son los que están fallando en el país por falta de dinero. Porque el dinero no se lo encuentra en los árboles, Freddy. El dinero que estamos dolarizados. Antes cogían y emitían más billetes porque nosotros éramos autónomos en ese sentido y venía ahí sí la inflación devaluatoria, que eso tenía una incidencia directa. Pero cuando se trata del tema dólar no hay cómo hacer eso. Y usted sabe que si no cuenta usted con los recursos, no puede sencillamente pagar y transferir. No, entonces, qué importante que se vuelve, en este caso, ser serio en lo que se pregona, porque los argumentos que justamente sostienen esta gente, son total y absolutamente desenfocados, son de mala fe, se nota, y se nota que son de orden y de corte político. Pero y gracias a eso es que además se utiliza a una agrupación como la indígena,
quienes en este caso incluso se ha demostrado que son pagadas para que se movilicen. Y por eso es que el señor presidente, en este caso el gobierno, ha tomado precauciones, incluso bloqueándoles las cuentas, que es justamente las que manejaban estas movilizaciones que tienen un precio alto. Se hablaba que cuando el señor Issa incendió Quito en el año 2019 y 2022, tuvo, dicen, un abastecimiento de dinero, pero impresionante para movilizar a toda esa gente a la ciudad capital, donde lo único que se vio fueron 2.000 millones de destrozos, mucho más alto de lo que representa en este caso ecuatoriano, la eliminación del subsidio. Lo explicaba aquí el coronel Trejo, de cómo se moviliza el ejército y cómo tienen organizado pues la cocina, el catering. No sé cómo, ellos tienen otro nombre, se me fue este rato, pero ¿cómo transportan eso? ¿Cómo hay para todo está armado y financiado, presupuestado? Entonces él hacía una cuenta, ¿cómo pueden, acá estamos hablando de decenas de miles de personas, cómo los alimentaban? O sea, ¿de dónde sacaban el presupuesto? Eso cuesta. Es demasiado, el presupuesto es enorme, es gigante, y eso es la verdad. Y uno tiene que preguntarse, cuando movilizan gente, ¿de dónde sacan el dinero para movilizarlo? Si al ejército se le dificulta, que no vendrían a ser tantos como son ellos, ¿cómo lo hacen? Entonces sí es un tema que hay que tomarlo en consideración, ¿no? Y que la gente debe entender. Si las movilizaciones este rato en el norte del país, se cree que hay gente infiltrada ahí de otros países. Natural, Colombianos, venezolanos, claro. Están ahí agitando y calentando las Es que eso es lo malo, que ahí hay colaboraciones internacionales de ese orden, donde cuando se presentan estas conflagraciones ya mandan gente especializada para que agiten a las masas y con técnicas realmente ya de alto nivel como para en este caso contrarrestar mucho a las Fuerzas Armadas, ¿no? Pero bueno, y entiendo que eso vamos a superarlo, economista, los paros van a terminar. Estaba viendo también a un indígena en la Amazonía cómo lo desmiente a otro, un dirigente lo desmiente a otro, que ellos no van a apoyar nada de toma de pozos, que eso, él dice, hace 5 años lo que él decía, todos obedecíamos. El mundo ha cambiado y ahora no es así. Hace tiempo que este señor ha perdido credibilidad, le dice, nosotros no vamos a apoyar. De modo que al haber esa división también entre ellos, obviamente esto va a fracasar. Ahora viene, economista, el tema de la consulta. Viene el tema de la consulta, porque eso sí es una realidad. La Corte Constitucional acaba de obligarse o de aceptar el trámite y ha dado luz verde, Ya sabe, el que sabemos también pues estalló y gritó y puso el grito en el cielo, dijo que era una corte entregada, que ya toda la vida hemos sabido que era una corte correísta, ahora dice que ya es de Noboa porque ha aceptado el procedimiento. Si se han cumplido con los pasos, con los procedimientos, hay que proceder pues. Hay que proceder, no hay por dónde más negarse. Pero bueno, ese no es el punto tampoco. El punto es que se viene, qué se va a introducir, quiénes van a estar ahí, qué queremos, qué cambios nuevos se pueden introducir para gobernar este país. Mire, Freddy, yo creo que estuvo a la vista de todos los ecuatorianos que el presidente hizo todo lo posible para hacer reformas a esta Constitución, ¿no? Y se aprobaron en la Asamblea muchas leyes que, claro, para ciertos constitucionalistas se consideraban que estaban reñidas en ciertos aspectos con la Constitución, lo cual yo considero que sí tuvo un sesgo ahí definitivamente de orden ideológico, de orden dogmático, como para interpretar las propuestas bien intencionadas que existían para solucionar el tema de la seguridad principalmente y de otros órdenes que eran necesarios e indispensables porque esta Constitución es un limitante para conseguir esos objetivos. Entonces, luego de la muy buena jugada que hizo el señor presidente y que ya incluso muchos analistas consideraban que era un acto dictatorial, demostró que no lo fue así después de que el mismo Consejo Nacional Electoral hizo
o pidió la autorización de la Corte Constitucional, lo cual exacto. en este caso avaló el proceso para que se llame a un referéndum y de esa manera se dé paso a consultarle al mismo pueblo, que es el soberano, ¿no?, a que si procede o no en este caso a hacer una constitución. Solo podemos hacer un paréntesis chiquito ahí también. Se decía que es un dictador porque se va a pasar por encima de la Corte Constitucional. Así es. Ya, pues ahora ya es la Corte Constitucional. No, ya no hay pretexto. Entonces ya no hay dictadura. Natural. O sea, se les cayó, en este caso, el discurso, claro. Se les cayó en 24 horas. O sea, los mismos que en este caso estaban cuestionándolo al gobierno, pero ya apuntándolo como un acto dictatorial, al otro día ya... Que sí lo era en realidad. Bueno, pero obvio, pero es que nadie sabía cómo era el procedimiento. Y nadie sabía cuál era la jugada. Eso Ahí todo. sí cabe el término la jugada. Va por la vuelta, por el Consejo Nacional Electoral, llegó acá. Eso nadie se lo esperó. Eso nadie se lo esperaba. Sí. Y entonces todo es democrático ahora. Con esto comprobó que el presidente está bien asesorado. Claro, pero esa acusación, eso le decía a un amigo mío, este presidente debe tener los mejores asesores del mundo, no como los que tenía uno que lo removieron aquí en Loja, que yo conozco, que no me quiero acordar. Se hizo todo democráticamente y legalmente, constitucionalmente. Totalmente. Ya, sí. el procedimiento es constitucional. Pero ahora, una vez que se consiga eso, ¿y ahora qué se vendrá? A ver, Porque... creo que ese ha sido uno de los debates que nos ha tenido los ecuatorianos en permanente confrontación, es respecto al tema ¿Qué de queremos cambiar? Constitución. Entonces, Claro. en primer lugar, sabemos perfectamente que esta tal Constitución no ha funcionado, de acuerdo, sobre todo, en este caso, a la nueva administración que tiene el país, al nuevo mensaje que se trata en este caso de imprimir, para salir, ¿no?, de este trabajoso problema que es la interpretación realmente y aplicación de las leyes. Eso de tener 5 poderes del Estado, por favor, Freddy. Bueno, ya eso sí creo que parece que es una de las propuestas, ¿no? Indudable. Y yo creo que ahí se debe centrar principalmente uno de los puntos del cambio radical. Ese garantismo exagerado donde les permite a los jueces, en este caso, proteger a la delincuencia, para que en 24 horas nuevamente se pongan en las calles a gente que ha infringido la ley, ¿no? Mire, situaciones de mejorar la calidad de representación que hay en el país. Eso de decir simplemente se necesita a un muchacho de 18 años Pero para que pueda acceder en este caso. Para la constituyente es así. Ahí está reglamentándose. Es que es así, pues. Claro. Es que estamos con la Constitución antigua. Natural. O vigente al menos. Natural. Vigente Natural. Sería la palabra. Natural. Vigente, porque no la hemos todavía renovado. Natural. Entonces, con la vigente, 18 añitos. No, eso es Cruzan terrible. por su Y vida. no es que yo esté en contra, todos hemos pasado por los 18 años y sabemos perfectamente que una persona a los 18 años no está capacitada en este caso para asumir una responsabilidad de dictar leyes para un país que requiere ya ahora sí, con cirugía, con claridad, hacer las cosas bien hechas. Yo creo que ya no nos debemos equivocar y no podemos cometer los errores del pasado. Bueno, será la edad. A ver, la edad sí influye, por supuesto. No, sin duda, porque una persona de 18 todavía le falta el grado de preparación, no llega ni siquiera a un tercer nivel de preparación. Entonces, Medardo Ángel Silva, ¿qué edad tendría cuando...? él murió, Medardo Ángel Silva, de 21 años. 21 años. Sí, y claro, pero eran unas mentes ya lúcidas de otra naturaleza. Y él era un poeta, todos sabemos, cuando escribió A veces yo me he puesto a pensar también... Alma en los labios. Claro, me he puesto a pensar y veo, pues, Alejandro Magno, ¿qué edad tenía cuando conquistó más de medio mundo? ¿no? Indudable, también muy joven, sin duda. No, pero hay eminencias, doctor, economistas. Son excepciones. Entonces, esa es la palabra. Sin duda. Por ejemplo, el mismo Hecho Sucre, cuando lo mataron, tenía 33 años. Claro. ¿No? Bolívar también murió muy joven. Entonces, sin duda, hay mentes 44. excepcionales y muy preparadas desde jóvenes, desde Ahí niños. usted ha dicho la verdad, o sea, es excepción.
Son excepciones. Son excepciones, Sí, ¿no? sí. Son excepciones. En este caso la experiencia, la educación, la preparación, el estudio, sí ayuda, sí aporta. pero totalmente. Yo soy un convencido de que el tiempo, en este caso, ayuda mucho a la persona cuando es, en este caso, curiosa, investigadora, lectora, cosa que ahora ya no ocurre, mire, Freddy. Eso es lo que ocurre, que las culturas se han ido modificando. Entonces, no vamos a comparar lo que ocurría, por decir, hace años atrás cuando no habían estas tecnologías y la gente tenía un sistema pedagógico de aprendizaje a base de la lectura. Yo anoche nomás lo estaba revisando a un libro que me enviaron desde Ambato, compré muchos libros antiguos que ya no circulan y entre esos pude ver la biografía de González Suárez. Qué cosa más impresionante realmente, cómo era el sistema de educación antiguo y cómo se educó en las más difíciles condiciones económicas. Pero su afán de superación no lo limitó para llegar a ser lo que fue. ¿Era religioso? Pero lógico, él fue el obispo, incluso político, porque él fue vicepresidente en el año 1893. De la asamblea de ese entonces. Bueno, en Quito pues es un ícono ahí. Pero por supuesto. Claro, en la capital, digamos. Él estuvo en Quito, Guayaquil y Cuenca. Claro, entonces, llamemos la capital. Y de una madre y de una familia muy pobre que no tenía ni para comer realmente y en esas condiciones él se desenvolvió. Créemelo, por ejemplo, esos son ejemplos excepcionales. Esa es otra. No, que ya ahora no se ve, porque justamente los esfuerzos no existen debido a que todo está a la mano. Todo está hecho. Entonces, el hombre que recibe fácil, obviamente crece débil y no es suficientemente sagaz como para enfrentar estos retos que justamente estamos conversando. Esa es la diferencia. Por eso siempre se dice, padre rico, hijo pobre, porque el hijo que recibe todo gratis realmente no se forma como corresponde. Así que por eso muchas veces la pobreza es necesaria para nosotros levantarnos con más fortaleza. Claro, pero Mahatma decía, Señor, no me des mucha pobreza porque me puedo desesperar, pero si me das mucha riqueza me puedo olvidar de ti. Entonces, todo también tiene que tener un equilibrio a veces en la vida y hay que buscársela. Ahora, economista, eso parece que es un hecho, que vamos a volver a los 3 poderes del Estado. Es decir, se va a eliminar esto del Consejo de Participación Ciudadana y se eliminaría también que el CNE sea otro poder del Estado, simplemente un órgano del sufragio, ¿no? Un rector del Hay una figura que a mí me llamó la atención. ¿Cuál es? Respecto al pedido del señor presidente a la Corte Constitucional, donde se señala que con las 3/4 partes se aprobarían, en este caso, los articulados de la propuesta de la nueva Constitución. Mire ese acto, ese gesto a mí me parece muy generoso y yo diría demasiado democrático, porque eso de darle posibilidades a la oposición, que va a tener una representación importante, probablemente hasta mayoría o lo que sea, pero no va a permitir que esa Constitución se apruebe sin, en este caso, el visto bueno de estos 2 sectores que están totalmente polarizados. Oiga, algo que yo no lo entiendo muy bien cómo va a funcionar, porque eso de ponernos de acuerdo en el Ecuador no ha sido fácil, ¿no es cierto? Entonces, si tiene la constituyente un término de 6 meses y una ampliación de 2 meses adicionales, quién sabe el tiempo les falte, bajo esos parámetros muy exigentes, ¿no es cierto? Entonces, esa parte habrá que analizarla, pero por otro lado yo admiro esa posición democrática del señor presidente de pensar de que la Constitución no tiene que ser adaptada solamente para sus intereses de gobierno, sino tiene que ser para todos los ecuatorianos. El hecho mismo de aprobar un 75% es una maravilla. Es que el gobierno se irá. Claro, el gobierno pasa y vendrán otros. Vendrán otros y la Constitución debería y la Constitución tiene que permanecer y ojalá ya no se vuelva a cambiar nunca más. Pero una Constitución realmente que nos haga funcionar y no, en este caso, dividir como sucede actualmente. Ahora, economista, tenemos nosotros un trabajo urgente, coyuntural y casi hasta emergente. El escogitamiento de los candidatos. Porque ya lo vivimos en Loja. Nosotros ya pasamos en Loja una constituyente.
Y con los 4 que los enviamos allá, nunca antes Loja se había perjudicado tanto como se perjudicó con esta nueva constitución. Y en esa constituyente, cuando se quitaron algunos beneficios humildes que tenía Loja. ¿Usted se acuerda? Plan de riego, el Loja. Así fue. El plan vial, el fondo vial. Así es. El fondo vial. Loja ha perdido instituciones y conquistas importantísimas. Loja perdió conquistas, naturalmente, gracias a que se mandaron casi 3 asambleístas constituyentes del mismo partido político, y uno que era el doctor Gómez, que era, entiendo que él entró por Sociedad Patriótica, sí, y que a propósito ayer ya tiene su nueva directiva, y en fin, y perdimos. Y nadie alzó la voz. Pues que porque ya digamos que los señores constitucionalistas en este caso cometieron el error de omisión, porque no conocían a fondo cómo se consiguieron esos recursos. ¿Por qué se presentaron? Yo no sé. Es que ese es el punto, pues, es que eso es lo que vamos por a eso ahí, Freddy. Es que vamos a discutir eso. Ninguno de ellos conocía nada de esto. De acuerdo. Solo eran del mismo partido político, se metieron ahí, y Alianza País se llevó todo, y como quiera dejaron un hito. Quedaba lo mismo porque los 4 no alzaron la voz, no hicieron nada, porque no conocían, no sabían. Yo no sé en qué consistió el aporte de ellos en la Constitución. Pero así, 0, Polito, 0. Claro. 0, Polito, 0. Entonces, qué importante, Freddy, con todo lo que estamos hablando, que los partidos políticos, que son los actores en este caso para poner a su gente, se porten responsables. Y no busquen solamente a los partidarios porque son disque afiliados o cosas por el... No. Tienen que buscar, yo creo, gente representativa, porque esto ya no es un tema, digamos, simplemente un juego. Tiene que hacerse una constitución a conciencia. Entonces, yo, por ejemplo, sería del criterio que Loja, que tiene gente profesional de primer nivel, sea escogida en el tema, por ejemplo, legal, constitucionalistas, estudiosos, largo. Pero tiene que entender qué es la entonces que aporten, pero no simplemente con esas proclamas politiqueras que no sirven para nada, sino dentro de un campo pragmático, realista, para que a este país lo saque del marasmo que justamente nos encontramos. Y algo para Loja, para reivindicarla. Por supuesto. Se podría reivindicar. Es que mire, ahí podría funcionar muy bien el tema, en este caso, de la descentralización, que es uno de los factores que justamente ha primado con las leyes anteriores para no permitir que estas regiones abandonadas justamente se desarrollen. Entonces, estas son las oportunidades de oro que no las podemos desaprovechar. Y los lojanos, que sí tenemos gente preparada, podría, en este caso, cumplir un rol fundamental en estas propuestas que Loja y el país las necesitan. Claro, ahí sí nos vamos a anticipar con todo el dolor del alma, pero de este partido político que de todas maneras tiene presencia en Loja, lo que vamos a buscar es a la gente leal. Y la gente leal quiere decir a la gente obediente, a la gente que no se traicionan entre ellos y entonces van a cumplir a rajatabla las órdenes que provengan de ella, que órdenes que significan oponerse a todo. Caemos ahí en un plano del patetismo, ¿no? Esa autofagia que lo único que hace es destruirnos. Y no creo que los actores políticos o dirigentes sigan pensando en que necesariamente ellos son los indispensables o beneficiarios, en este caso, de un aporte que tanto requiere el país. No. Son cosas, y hay que tomar muy en cuenta, este sí es un trabajo patriótico porque apenas la persona que es elegida estará a lo sumo 8 meses. Entonces, eso de movilizarse por 8 meses, hacer su aporte, tiene que justificar en una base, pero de calidad. Esto es de calidad. Indudable. Esto es de calidad. Economista, yo no quiero incomodarlo, hacerle preguntas si usted va a ir, si será candidato, porque este también va a ser al estilo asambleísta, ¿no? Aquí puro arrastre otra vez seguramente primará y eso va a ser otro problema.
Yo le agradezco por su insinuación en ese aspecto, pero mire, yo estoy centrado en mis actividades personales, privadas. Estoy defendiendo una causa como la del Banco de Loja, que me interesa mucho porque es la institución financiera y no solo eso, empresarial más importante que ha creado Loja, Sí. y que nos la quieren quitar. Y que ha ayudado, y entonces estoy en esa lucha. Mire, mucha gente ha confundido mi participación pública con mis análisis y sobre todo con estos llamados cívicos, a creer que yo estoy buscando tal vez de pronto. Bueno, es el celo de la mediocridad. Probablemente, Pero sí. uno tiene que avanzar. Indudable. Tiene que Ahora, avanzar. todo lo que esté encaminado a proteger a mi provincia, a ayudar a mi provincia, a mi sector abandonado, pero por supuesto que vamos a estar desde cualquier orilla. Sí, eso, Gracias, economista. eso tenga presente.